Entre 1346 y 1353 estalló la mayor pandemia de peste en la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano, entre el siglo VI y VII. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Originada en Asia Central y transportada por los mongoles a Crimea, esta pandemia de peste bubónica asoló el viejo continente y provocó la muerte de casi 2/3 de su población. Pero, ¿qué fue la peste negra? Bienvenidos a Voces de la Historia. Hablaremos de esta pandemia que azotó el siglo XIV y que generó una huella inolvidable en la historia, no solo del continente europeo, sino también a sus vecinos, asiático y africano. Comencemos. La peste negra, según el autor árabe Ibn al-Wardi, pudo tener origen en el país de la oscuridad, el Kanato de la Horda de Oro, en territorio del actual Uzbekistán. Desde los puertos a las zonas interiores, la terrible plaga procedente de Asia se extendió por toda Europa. Esta peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Contexto. La peste negra se desarrolla en una época conocida como Pequeña Edad de Hielo, que comenzó hacia el año 1300, produciendo una disminución en las cosechas, con el consiguiente incremento de hambrunas y malnutrición. Por lo tanto, la pandemia encontró a 2 o más generaciones debilitadas desde la infancia por estos sucesos. El hecho clave en la transmisión de esta zoonosis, es decir, infección que se da en los animales y se transmite a los humanos, había sido la conquista de la estratégica ciudad portuaria de Cafa, actual Feodosia, en la península de Crimea. Los relatos históricos indican que los invasores mongoles arrojaron cadáveres infectados para amedrentar a la población asediada. Esta operación constituyó una de las primeras experiencias históricas documentadas de lo que hoy conocemos como guerra bacteriológica. En su ida, los marineros genoveses, que contaban con una colonia comercial en Cafa, cruzaron el Mediterráneo y trasladaron esta peste inicialmente al puerto de Mesina en la isla de Sicilia, en octubre de 1347. La mortífera pestilencia, tal como la denominó Giovanni Boccaccio en la introducción a su célebre Decamerón, es producida por el Yersina pestis, un bacilo que se encuentra en las pulgas de las ratas. Cuando dicha pulga picaba a una persona o ésta sufría algún corte en la piel de materiales contaminados, el bacilo se transmitía y se padecía dicha enfermedad. Una vez infectada, la persona empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, a tener debilidad y se les hinchaban y dolían los ganglios, debido a que las bacterias se trasladaban hasta un nódulo linfático. A esta peste bubónica se la denominó con el nombre de peste negra debido a que los infectados presentaban marcas oscuras en la piel. El contagio, por cierto, era fácil, porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. Ante lo desconocido y la necesidad de buscar a un culpable, se le atribuyó diversos orígenes, como era por razones geológicas o astrales, todas ellas causadas por un castigo divino. O incluso pensaron que era por envenenamiento por parte de los judíos, ya que el número de los judíos infectados fue inferior al de los cristianos, pero esto era debido a sus mejores condiciones higiénicas. También se le echó la culpa a los extranjeros y peregrinos. Su gran extensión se debió al auge de las relaciones comerciales internacionales. Las ratas afectadas viajaban en los barcos y se extendían así por diferentes países.
provocando a veces la muerte de todos los tripulantes antes de llegar a tierra. La peste negra provocó un gran caos en la población, afectando a todas las personas independientemente de su edad o rango social. Esto provocó diferentes reacciones en la población. Unos se entregaban más a Dios al pensar que éste les castigaba por un mal comportamiento de la humanidad, y muchos otros huían. Sin embargo, solían llevar consigo en sus ropas o equipaje la pulga portadora de la enfermedad, por lo que continuaban con la propagación. La medicina, por su parte, no consiguió hacer nada y no encontraba una explicación para este hecho. Muchos médicos fueron infectados al atender a sus pacientes. Se tomó como una medida aislar a los pacientes infectados durante un periodo de 40 días. Es de donde proviene el término de cuarentena. Lo mismo hicieron con aquellos barcos donde había algún tripulante enfermo. Les dejaban 40 días en alta mar y si había algún sobreviviente le dejaban volver. En su minuciosa obra en la que se describe con lujos de detalles la historia de la peste negra, el historiador noruego Olev H. Benedictou da cuenta de cómo la pandemia se expandió a lo largo de toda la península itálica. En enero de 1348, la peste negra se hallaba a punto de lanzarse sobre Italia continental, desde 4 cabezas de puente: Reggio Calabria, Génova, Pisa y Venecia. En el mes de marzo, Tetalla hizo su arribo al centro político y económico de la Toscana, la propia ciudad de Florencia, una de las pocas metrópolis de la época con cerca de 100.000 habitantes. Desde Italia se trasladó posteriormente al territorio francés, a la península ibérica, a las islas británicas y al resto del continente. Historiadores e investigadores concuerdan que las ciudades, con una posición más central dentro de la red comercial y las más conectadas a estas, eran más vulnerables a las enfermedades y sufrieron la plaga con mayor severidad. Además, también eran más propensas a que los brotes se repitiesen por causas externas. Se estima que entre el 30 y el 60% de la población de Europa murió desde comienzo del brote hasta la mitad del siglo XIV. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a otros 40 y 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas y pocos sobrevivientes huyeron, pero extendieron la enfermedad aún más lejos. La gran pérdida de población trajo cambios económicos basados en el incremento de la movilidad social, porque la despoblación erosionaba las obligaciones de los campesinos a permanecer en sus tierras. La peste provocó una contracción del área cultivada en Europa, lo que hizo descender profundamente la producción agraria. Esta caída llegó a ser un 40% a la zona norte de Italia, en el periodo comprendido entre los años 1340 y 1370. La repentina escasez de manos de obra barata proporcionó un gran incentivo para la innovación, que ayudó a traer el fin de la Edad Media. La peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta el año 1490. Pero ninguno de estos brotes posteriores alcanzó la gravedad de el año 1348. Muchas gracias por haber visto este vídeo. No olvides de darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Instagram y Facebook y escuchar nuestros podcasts en Anchor y Spotify.